reseña es La humanización del proceso penal, una propuesta desde la victimología del Dr. Julio Andrés Sampedro Arrubla. El Dr. Julio Andrés Sampedro es un abogado javeriano con doctorado conjunto de la Universidad Externado de Colombia, Universidad del Rosario y la Pontificia Universidad Javeriana. Es miembro del consejo editor de importantes revistas como la Revista Jurídica de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, así como de la Revista de Derecho Penal Contemporáneo de la editorial de Legis. Es miembro de la Sociedad Mundial de Victimología y de la Sociedad Internacional de Criminología. También fue miembro de la comisión redactora del Acto Legislativo 03 del 2002, que tuvo como finalidad la implementación del sistema penal acusatorio en Colombia. Actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Es un autor reconocido en los temas de victimología y criminología. El año de publicación del libro fue el 2003, de la editorial de Legis, y el libro consta básicamente de 5 capítulos. El primero, La memoria de las víctimas, un instrumento en la superación de la barbarie. El segundo, Las víctimas olvidadas o protagonistas en el proceso penal. El tercero, el papel de las víctimas del delito en el proceso penal. El cuarto, hacia una nueva dimensión del proceso penal. Y por último, el proceso penal desde y hacia las víctimas. Estos capítulos los procederemos a explicar un poco más en el contenido principal del libro. Bueno, a continuación vamos a hablar del contenido general del libro, donde el autor inicia por recalcar la importancia que tiene el perdón, la verdad para alcanzar la paz y el papel de las víctimas en el proceso. Pues él establece que las víctimas solo descansan en paz cuando el asesino deja de serlo, pero esto solo se logra si se acepta la responsabilidad. Entonces acá se debe tener en cuenta que esto es sumamente difícil, en especial porque las víctimas, por regla general, no solo no quieren asumir su responsabilidad, sino que ni siquiera aceptan el perdón ofrecido por las víctimas. Entonces acá se debe tener en cuenta que el perdón no sustituye la verdad ni la justicia, sino que se articula en ella misma, pues solo se puede perdonar cuando se conoce y se reconoce la realidad de la ofensa. Lo siguiente que hace el autor es resaltar que en el derecho penal actual, la figura de la víctima en cuanto a sujeto que ha sido directamente afectado por el delito se ha visto completamente marginada desde un punto de vista tanto sustancial como procesal. Para el derecho penal hoy en día, la única relación trascendental es aquella que surge entre el victimario y el Estado. Entonces se deja no solo de lado el papel de la víctima, sino que esta misma sufre una completa deshumanización en el momento en el que se le atribuye el concepto como titular de un bien jurídico o sujeto pasivo. Es por dicho motivo que el autor establece una serie de coordenadas o de parámetros para que el derecho penal emprenda un camino de reforma. Estos parámetros para que el derecho penal emprenda un camino de reforma deben darse desde tareas como la impregnación de humanidad al sistema penal en sí mismo. Y para ello surge la necesidad de que el individuo ejerza todo un proceso de reconocimiento desde un punto de vista filosófico, que además se da por medio del reconocimiento de figuras históricas y de la recurrencia a la memoria como herramienta trascendental. El autor encuentra entonces que el derecho internacional de hoy en día es el que se ha encargado realmente de desarrollar la importancia de las víctimas dentro del proceso penal. Este reconocimiento se ha dado por vía de tratados, convenciones y estatutos, donde lo claramente relevante ha sido la preocupación por los derechos humanos. Asimismo, el autor ahonda en distintos instrumentos jurídicos que resultan ser determinantes a la hora de establecer qué se entiende por víctima en el país. Realiza de forma primaria un estudio enfocado en el rol de las mismas en el sistema colombiano, cuyo procedimiento normativo gira en torno a las figuras del autor del delito y la imputabilidad de distintas categorías. Conjuntamente, precisa con gran seguridad y categoría lo que ha supuesto la reforma constitucional desde su arribo al ordenamiento, dándole un calificativo positivo en tanto permite el ajuste del sistema penal a estándares internacionales que buscan una sociedad más justa y más humana. Habla también de la crisis que ha generado el modelo tradicional del proceso penal y cuestiona si hoy en día el proceso cumple con su finalidad, preguntándose si atiende en condiciones de igualdad a las personas y si realmente logra satisfacer las pretensiones de los intervinientes con el fin de crear y mantener una paz justa en la sociedad. El autor afirma que ese modelo tradicional que gira en torno al delincuente debe replantearse para crear uno nuevo con una dimensión más humana, que parta de entender al hombre en su esencia y en su convivencia con la sociedad.
Se trata de un modelo humanizado que permite el acceso igualitario de los protagonistas, donde se desarrolle un encuentro interhumano, afectante y conflictivo, recreando nuevas formas de convivencia futura. Finaliza esbozando las ideas básicas que orientan un nuevo modelo procesal penal desde y hacia las víctimas del delito. Partiendo de las distintas modelos de respuesta al delito desde la perspectiva criminológica victimológica, desarrolla lo que denomina la humanización del proceso penal, que se concreta en una nueva estructura procesal más humana, con una nueva jerarquía, víctima, sociedad y victimarios, que permita la participación activa y protagónica de las víctimas a través de mecanismos como el principio de oportunidad y la mediación para lograr una efectiva solución del conflicto que subyace al delito por medio de la reparación integral de los daños causados. En ese sentido, el proceso penal debe ser un escenario de encuentro comunicativo, resolutivo y recreador, características que se materializan en un diseño alternativo del proceso en dos fases, conviction y sentencing. El modelo tradicional del proceso penal hoy en día ha logrado vulnerar las garantías mínimas de las víctimas en un grado cada vez mayor. Ha permitido que el proceso gire en torno únicamente al delincuente y al hecho punible, dejando de lado a los reales afectados dentro del drama criminal. La finalidad del proceso penal debería ir acorde a los principios del Estado Social de Derecho, debería respetarlos, pero hoy en día no se están escuchando las pretensiones de los intervinientes, nos están creando unos escenarios de reconciliación entre la sociedad, las víctimas y el victimario. El único protagonista es el delincuente. Si logramos crear un proceso humanizante, si logramos crear un proceso de inclusión de todos los afectados dentro del drama criminal, lograríamos superar el desequilibrio que muestra hoy en día el modelo tradicional del proceso. Logra crear una valoración crítica bastante clara a partir de la dicotomía que muchas ramas han tomado, que consiste en la crisis del Estado Social del Derecho. Esto consiste como tal en que el ordenamiento lo que ha hecho es deshumanizar, como previamente he dicho, ciertas instituciones con base en la facultad que tienen algunos órganos para actuar y no el deber que tienen las víctimas para actuar, lo cual genera un círculo vicioso de revictimización con otras personas que antes no eran consideradas como víctimas, para así después ver la injerencia que tiene la aplicación del ordenamiento penal procesal con otras ramas del derecho.